Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo de tutorial de mecánica que sé que os mola, que sé que os gusta, que sé que os viene muy útiles a más de uno. Y os voy a comentar un problema muy típico de las motos. Si notas que el embrague no te va bien, a veces falla en cambiar de marchas o a veces nota que vas un poco engranada, o sea, en resumen, pues que no funciona bien, mucha gente tiende a decir, son los discos de embrague, y cambiarlos directamente, y claro, el problema permanece. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo mucho más típico que los discos de embrague. Hablamos de lo que es regular y tener en buen estado lo que es tanto maneta como el cable de embrague. El cable de embrague, en primer lugar, lo tenemos que mirar para ver que está en buen estado, que no tiene desperfectos, que no está roto. En segundo lugar, tenemos que, mediante una grasa apta para ese fin, lubricar las partes visibles del cable y apretar varias veces el embrague para que entre dentro de las partes que no podemos lubricar porque lleva un manguito protector. Y en último lugar, pero no menos importante, de hecho todo lo contrario, tenemos que comprobar lo que es la holgura de la maneta de embrague recomendada por el fabricante y ver que está dentro de esa tolerancia. Porque si llevas el embrague más apretado, lo que es la parte de la maneta, de lo que toca, puedes ir con la moto medio embragada sola, y eso es fatal para el motor. Y si lo llevas más suelto de lo que toca, cuando cambies de marcha no habrás embragado lo suficiente, y eso también para el motor es horrible. Además que hace mal funcionamiento, o sea que no cambie bien de marchas y cosas por el estilo. Muchas veces he visto en foros y sitios en general de mi vida gente que tenía problemas con el embrague y se les ha ido tan solo regulando la maneta conforme toca por el fabricante, con la holgura recomendada. O sea, vamos, es algo bastante guay, y si no lo sabes, pues tenlo muy en cuenta, porque puede que si te vaya mal la moto sea por algo así. Bueno, ya habéis visto cómo se hace, es bastante sencillito, espero que os sea útil, espero que si alguien tenga problemas con el embrague fuera por eso y lo tenga ya solventado. Y este es un vídeo cortito de domingo, de esos que nos están gustando, que os vaya muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.